Pero bueno, ¿no? Parte de lo que hemos visto justamente con esto de la huelga es pues ver lo complicado justamente que es hacer comunidad y si algo sí ha pasado, y eso está documentado, hay una persona, una doctora que se llama Renate Marcisque, ella trabaja ahí en la facultad, da clases en pedagogía y filosofía, si no me equivoco, y justamente ella trata los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos estudiantiles, perdón. Y justamente algo que hasta yo soy 132, que ya fue hace unos años, ese fue el que ella dice que dejó de tener una cara clara, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de una cara clara? Hasta antes había representantes muy visibles, reconocibles, con credibilidad, que sumaban a la comunidad estudiantil, precisamente por eso terminaban siendo representantes. Muchas veces no eran los ideales o terminaban no pujando por las causas que iniciaban, pero eran claramente los líderes de, de ciertos movimientos. Y ahora esto tiene, además de muchas cabezas, hay poca claridad entre justamente la comunidad, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, eso a mí lo que más, parte de las cosas que más me sorprenden, ¿qué es eso de los ataques al SUAYET, sobre todo al SUA? Una, como si por una vez a la semana los hiciera menos universitarios o menos partícipes de la facultad. Dos, pues también estamos los que ni siquiera nos paramos en la facultad, ¿no? Y eso, y no por eso no deja de afectarnos y nos deja de importar lo que pasa, porque la comunidad universitaria debería ser otra cosa que quienes van a los espacios físicos. Y la otra, la poca claridad en los discursos que tienen los pseudo representantes, que esto que dice Alejandrina cada vez es más notorio, tres pelados controlando la discusión, ¿sí? Que también son los tres pelados que están dispuestos a poner el cuerpo todavía y se quedan y cierran y hacen. A ver, se necesitan las partes, pero es que la cuestión aquí es por qué son tres pelados, ¿no? Y por qué son grupos que ya están sumamente coaccionados en ciertos sentidos, al interior, al exterior, el problema del Che, bueno, pues hace cuánto tiempo está y parece ser que va a seguir, ¿no? Ahora, pues con otra toma de otros espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que preocupa no es que pasen esas cosas, al contrario, qué bueno que los estudiantes se siguen manifestando abierta y con tanta, pues sí, con tantas ganas. El problema está, a mi parecer, y eso es parte de lo que quería escuchar, justamente pues la división, ¿no? El interior, la poca credibilidad en la información que circula, la poca relación entre los acuerdos que se transmiten a los profes desde parte de la coordinación con los colegios estudiantiles y demás. Entonces, pues bueno, ¿qué creen? ¿Por qué creen que pasen esas cosas? Ustedes como estudiantes, ¿cómo ven la universidad? O sea, pero ¿qué pensamos sobre lo que ha sucedido con el paro o sobre cómo se ha desarrollado en general? En general, en general de la universidad, o sea, si yo te hago así, ¿qué piensas tú de la universidad? La UNAM, reduzcámoslo a la UNAM que es en la que estamos. Actualmente, ¿cuál dirías tú que es el panorama? Así de general. Me parece que hay muchísima fragmentación en la universidad y que también hay una mucha desinformación y que están como cohabitando un montón de grupos que, digamos, están viendo cada uno por sus intereses muy particulares y esto lo podemos ver en todas las asambleas, escucharlo eh, y ver cómo se va desarrollando. A mí me parece curioso cómo este solo es un ejemplo, ¿no? De que no están viendo por la comunidad, porque se estaba hablando también mucho de los espacios que han sido tomados en la facultad y que tienen dos salones tomados, no sé si ya los liberaron, digamos, pero
había mucha petición pues por la salud mental de la comunidad universitaria, que es algo fundamental, es algo muy importante que debe atenderse. Sin embargo, a mí me parece curioso que en este mismo pliego estén considerando los espacios ocupados que claramente son pues para estarse drogando y para estar haciendo todo lo que no tiene nada que ver con la salud. Porque, pues, si somos realistas, pues bueno, ¿por qué cuidarías tu salud mental y al mismo tiempo te estarías drogando, ¿no? Y estarías peleando por espacios para drogarte. Me parece como hasta gracioso. En realidad tendríamos todos que empezar a ver por la colectividad, por la salud, pero es una salud integral. Entonces, estos espacios tendrían que ser liberados a la brevedad. Por eso es que, bueno, mándeles el psicólogo, pero al mismo tiempo que estén inmersos en estos espacios que van en contra de toda idea de salud. No sé, me parece algo horrible lo que está pasando. También creo que no hay negociación, no hay diálogo. No. Gracias, Ale. Voy a leer lo que escribió Pame. Pame dice, me parece que al estar tan politizado el ambiente en la universidad se ha perdido de vista lo realmente importante que es el desarrollo de una generación que supone tomar las riendas del país, cada uno desde su trinchera, pero se supone que es el fin de la comunidad universitaria. No sé si alguien más quiera comentar algo de esto que dijo Ale, de esto que está diciendo Pame. A mí me parece, no sé ustedes qué piensen, que pues es una chambotota y está muy complicado el escenario, ¿no? No solo responde a una cuestión interna de las universidades públicas, sino a una cuestión nacional, a una cuestión mundial, en Latinoamérica, la cosa está muy caliente y hace mucho tiempo que ha estado, que está muy caliente. Por un momento, ya no, pero hace una década más o menos, la violencia en el mundo había disminuido, según la ONU, salvo en Latinoamérica. Hoy, bueno, se ha movido un poco mucho esa situación, ¿no? Nuevamente hay el nivel de hambre ha aumentado, el nivel de violencia ha aumentado, la edad promedio de muerte en México, ¿no? Las personas que más se mueren en México son varones entre 20 y 35 años. La cantidad de feminicidios es abrumadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una cosa de muchísima violencia en la que me parece de repente que las estrategias que se están utilizando ya no tienen sentido, no en el sentido que no tienen contenido, ¿no? Están vaciadas, hemos vaciado de sentido las acciones que realizamos. La universidad, PAME, en mi opinión, tiene que estar politizada. Es el espacio donde nos politizamos o deberíamos de politizarnos. Para mí parte del problema es justamente que hemos perdido la capacidad política en el sentido de organizarnos y de eh, crear comunidad. Hace poquito pertenezco a un seminario y justamente hablábamos de qué es eso de la comunidad. ¿No? Y generalmente pensamos o cuando hablamos de comunidad, creemos que es pues estos espacios donde nos sentimos muy seguros, donde todo es muy bonito, donde nos damos la mano, donde nos abrazamos. Y la comunidad, si bien puede entenderse como eso, la mayor parte del tiempo no es eso, ¿no? La comunidad es una cosa de muchísima fricción, es una cosa muy complicada de sostener porque implica, pues justamente, no nada más el reconocimiento al otro, sino llegar a acuerdos. ¿Cuándo vemos la comunidad? Cuando pasan cosas terribles. ¿Qué pasa en los sismos
¿Qué pasa en los incendios? ¿Qué pasa en las inundaciones? La gente se vuelve buena, ¿no? Y la gente da, y la gente hace cosas que en el contexto cotidiano no haría. Por ahí hay unos malvadillos que aprovechan la ocasión y hacen cosas malvadas, por supuesto, pero no es lo general, ¿no? ¿Y qué decimos después? Ay, ¿por qué no seguimos siendo como en tal momento? Porque tampoco es sostenible ser amable y dar cosas que necesitas, pero que sabes que otro necesita también, es muy, muy, muy difícil. ¿Qué es lo que pasa aquí o la antropología en general? ¿Qué es lo que dice sobre esto? Que eh, justamente vivimos en momentos de pues, tensión, ¿no? Y cuando están las cosas muy difíciles es cuando surgen los momentos de solidaridad, de todas estas cosas. La cuestión aquí, o para que pueda existir esos momentos de solidaridad y demás, tiene que haber estos otros momentos, y estos otros momentos tienen que ser lo suficientemente tolerables para poder llevarlos cotidianamente, ¿no? ¿Qué pasa con esa cosa de la tolerabilidad? ¿No? ¿Qué es eso de lo tolerable? Que decía Pam, la tolerancia. Para mí, la tolerancia es una cosa que nos ha salido muy terrible y una cosa que malinterpretamos la mayoría de las veces. Lo tolerable, vamos a entenderlo ahorita antropológicamente lo que les está diciendo, como aquello con lo que podemos lidiar cotidianamente, ¿no? Y no hace que lleguemos a estados extremos. Y entonces, ¿qué es lo tolerable? Pues ir a trabajar, ¿no? Hay un teórico que dice que nosotros tenemos tres espacios y tres espacios nada más, que es el espacio de trabajo, el espacio del hogar y la calle. ¿A qué se va a referir con la calle? Se va a referir justamente a todos estos espacios de tránsito. Pasamos mucho tiempo en el trabajo, son los lugares donde más tiempo pasamos, ¿no? En el trabajo, en el hogar, y pasamos otro tiempito, que no es mucho, en la calle. En la calle, comprando cosas, en el restaurante, literalmente en la calle, ¿no? De un lugar al otro, son estos espacios de tránsito. Lo tolerable sería que llegáramos al trabajo para tener una vida que consideramos actualmente con todo este boom de la salud mental, consideramos óptimo, pues ¿qué necesitaríamos? Pues un salario, saber que vamos a recibir un salario, ¿no? Y que con ese salario vamos a poder pagar un nivel de vida digno, y que además, pues, puedo decir lo que pienso, y que además, pues, si alguien me hace algo malo, yo lo puedo acusar y va a haber repercusiones hacia esa persona. Y no tiene que haber ciertas cosas que nosotros actualmente asumimos que eso sería lo ideal para vivir bien. La realidad es que eso no pasa, y menos en el sistema capitalista, y menos en la aceleración con la que estamos viviendo. Y si a eso le sumamos momentos de violencia, no nada más violencia en términos, más bien agresión y violencia, no nada más en términos bélicos, sino toda esta violencia que se ejerce, por ejemplo, por parte de las autoridades, ¿no? Han estado en el metro de la Ciudad de México en hora pico y ven, ¿no? La angustia de las personas por llegar al trabajo, y todos estamos con esa angustia, y la mayoría de nosotros sabemos que es porque si no llegamos temprano, pues nos van a quitar nuestro bono. No nos van a descontar dinero, pero no nos van a dar un bono que se inventaron para poder tener un salario digno, ¿no? Porque el salario pues no es suficiente. Entonces hay un chorro de cosas. Entonces ahí empiezan otro tipo de agresiones que nosotros comenzamos a ser tolerables, y cada vez pues vamos subiendo la vara más alto. Entonces de repente hay cosas que ya no deberían de ser tolerables, pero seguimos tolerando, como la violencia que se ejerce en todas las personas que se transportan en la Ciudad de México todos los días. Son actos sumamente violentos y agresivos, ¿no? La cantidad de tiempo que se tiene que esperar, la calidad de los vehículos en los que se transportan las personas, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay estudios muy interesantes sociológicos en los que justamente analizan el tiempo como una forma de control hacia los pobres. Los ricos no esperan, ¿no? Y si esperan, esperan menos, porque hay cosas en las que todos tenemos que esperar, que es imposible no esperar, ¿no? Pero ¿cómo saber o cómo ir reconociendo quiénes somos en la escala social? Pues cuánto tiempo tenemos que esperar. Todas estas cosas que justamente de repente no tendríamos que tolerar, pero vamos tolerando, como ir al ISSSTE, al Seguro Social y esperar horas o que nos cambien la cita, o que no haya medicina, o que nos manden de un lado a otro. Son cosas que no deberíamos tolerar, pero toleramos porque una, normalizamos, ¿no? Y dos, pues como dicen, pues vamos haciendo calle, vamos agarrando la onda, sabemos que así funciona, vamos generando estrategias para sobrevivir. La cosa está en que llega un momento en el que es intolerable. ¿Cómo sabemos que es intolerable? Por los niveles de ansiedad, de depresión, de todas estas cosas que es el boom de la psicología. Y aquí hay muchas otras cosas y muchas otras conversaciones sobre qué hace y cómo atiende la psicología a esto, pero bueno, está hoy muy fuerte y muy presente. ¿Por qué? Porque para la mayoría de las personas que vivimos ya no nos es tolerable la realidad en la que estamos. Eso fragmenta, ¿no? Yo estaría de acuerdo con Alejandrina que la comunidad universitaria está completamente fragmentada. Siempre ha habido grupos al interior, porque siempre ha habido estudiantes con diferentes perfiles, pero se reconocían o nos reconocíamos como parte de una comunidad. Y hoy eso es algo mucho, muy complicado. Parte de lo que yo intenté trabajar en la tesis que hice en el doctorado, justamente era preguntarme, o yo me preguntaba, me sigo preguntando, ¿qué es lo que hace que una persona sea universitaria? ¿No? ¿Qué es lo que hace que una universidad, que nosotros nos consideremos universitarios, si no estamos dentro de una universidad físicamente, ¿no? En este momento estamos en un aula virtual. Y es una herramienta además, pues el Zoom ni siquiera es una herramienta que la UNAM haya desarrollado y demás. La UNAM la paga, la UNAM nos la paga, pero pues está contratando a alguien. Y pues varios estamos en diferentes puntos del país y muchos de nosotros no nos paramos en la facultad más que para cosas muy, muy breves, ¿no? Yo cuando firmo contrato y firmo mis talones, que yo ni siquiera vivo en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es eso de ser universitario? ¿No? Si bien Pame dice algo que es importante y que tenemos que tener claro, no hay que perder, ¿no? de vista que no nada más vamos a la universidad a capacitarnos para el trabajo. Y eso es algo en lo que tenemos que como estudiantes o como miembros de la universidad y sobre todo de la universidad pública defender. No estamos en un centro de capacitación laboral. Ustedes no están siendo capacitados para insertarse en el mercado laboral. ¿Van a hacer eso con los conocimientos que les dé la universidad? Sí. Pero hay algo más importante en esto, y es justamente esto que decía, ¿no? Pamela, es el desarrollo de una generación que se supone que tomará las riendas del país. Claro, nosotros, ¿no? Ustedes, los que vienen atrás, vamos a tomar decisiones. No es nada más chambear, no es nada más encontrar trabajo, no, vamos a tomar decisiones. Lo que nosotros hagamos va a repercutir en el otro. Hay una cosa muy paradójica y así, y con razón, vaya, el capitalismo lo puja para que sea de esa manera, en el que estamos completamente individualizados y en un sentido esquizofrénico, porque por un lado pensamos que lo merecemos todo, pero por otro lado pensamos que lo que hacemos no sirve para nada, que es insignificante lo que hacemos. ¿Para qué voy a separar la basura? De nada sirve lo que yo haga. ¿No? De todas formas lo tiran en el bote de basura. ¿De qué sirve que yo firme una petición? De todas formas va a pasar. ¿De qué sirve que ta? Pero por otro lado, ¿no? Yo quiero, yo necesito, yo merezco hoy, ahorita y en este instante. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay posibilidad desde nosotros mismos como individuos de poder pertenecer a algo. Ahora el filósofo, o bueno, sí, pues es filósofo, ganador del premio de Princesa de Asturias, Byung Chul Han,
Ahí hay toda una controversia con el señor, ¿no? Unos lo consideran el filósofo contemporáneo, otros lo consideran pues un repetidor más, un pues, bestseller nada más, ¿no? Porque tiene un chorro de libros bestseller, porque además hace filosofía bien cortita, sus libros pues son cortitos, no es que su pensamiento sea cortito. Yo en algunas cosas estoy de acuerdo con él, otras cosas creo que pues sí, le cayó más en dividir libros y vender más, pero bueno, esas son otras cosas. Pero parte de las cosas interesantes que justamente él dice es que hemos dejado de vivir en una comunidad para vivir en un enjambre, ¿no? Y entendiendo este enjambre como cada quien hace lo que tiene que hacer en términos laborales, pero no le importa lo que le hace el otro. Entonces ya no es una comunidad, ¿no? Ya no es una manada en un sentido metafóricamente hablando como animales. Pues antes estábamos en una manada y ahora estamos en un enjambre en el que además, pues no nos genera mayor problema aparentemente, ¿no? Porque claro, los problemas de salud mental solo aumentan, los problemas de desintegración social solo aumentan, los problemas de esta cosa, ¿no? Muy particular y muy, en mi opinión, peligrosa y que tenemos que estar mirando muy de cerca esta diferencia tan extrema que se está generando entre hombres yéndose a la derecha y a una derecha muy misógina y tradicional y mujeres yéndose a la izquierda, ¿no? Y de repente unas izquierdas muy radicales. La diferencia cada vez es mayor. Si encuestamos a los jóvenes, las mujeres están yendo al izquierda, y no solo en México, es una cosa ya que estamos viendo. ¿Y qué pasa con eso? Pues nuevamente problemas y divisiones de ciertas índoles, que lo que están hablando es que no hay sentido social. Hay un señor que se llama Dubet, se apellida Dubet, y él tiene un libro que se llama La época de las pasiones tristes. Y este señor va a decir que ya no tenemos algo en común, algo que nos una, ¿no? Antes estaba la religión, después estuvieron los nacionalismos y hoy no tenemos nada. Porque hoy, pues no soy nacionalista porque no, yo en la política mejor no le entro. Y incluso con nuestras propias relaciones personales, ¿no? De este último, Pame, Las pasiones tristes de Dubet, la época de las pasiones tristes de Dubet, muy interesante, muy sociológico, explicando justamente este tipo de situaciones. Y a mí me parece que parte de lo que está pasando en esta universidad en este momento, pero en todas las universidades públicas tiene que ver con no la falta de tolerancia, sino al contrario, la extrema tolerancia hacia cosas, ¿no? Que ni siquiera tenemos claro, porque toleramos cosas que deberían de ser intolerables y estamos pidiendo cosas que ni siquiera tienen sentido para la narrativa en la que estamos hablando. A ver, no está mal que los chavos digan, oye, yo quiero fumar marihuana y en la calle no puedo fumar marihuana y hay una persecución para los que fumamos marihuana y pues legalmente ya es un hoyo ahí, universidad, pues, ¿qué onda? ¿No? No hay un problema en eso. El problema está en exigir y secuestrar un salón para que tres pelados puedan hacer lo que se les pegue la gana y privatizar esos espacios, porque eso es la privatización de los espacios. El Che está privatizado y lo toleramos, lo super toleramos. ¿Cuántos estudiantes y profesores somos en la universidad y no hemos podido sacar a esos señores que están ahí adentro? Por favor, porque precisamente toleramos. Y entonces confundimos esta cosa de la tolerancia con que ay, hay baños neutros. Oh, por Dios, ¿dónde están los valores? ¿En serio? ¿Eso es lo que nos preocupa como universitarios? ¿No? Que no queremos que haya esos baños. Hay otras formas y otros canales de discutirlo, ¿no? Tenemos espacios privatizados dentro de la universidad por grupos, ahí sí, no nada más politizados, sino partidizados, sino vinculados con el gobierno, vinculados con el narcotráfico, que son las otras formas de institución que tenemos en este país, y no pasa nada. Pame, te escuchamos.
Ya no quisiste, Pame. Sí, maestra, perdón, es Ah, que échale. se me fue el internet. No te Sí, era preocupes. justo lo que le iba a decir. Es que me parece como, o sea, como bien menciona, creo que más bien hemos perdido el sentido de lo que significa la tolerancia, porque debemos partir, como recuerdo que decía un maestro en otra clase, o sea, partir del mismo concepto de una cosa, ¿no? Entonces, debemos partir de que el concepto de tolerancia es sí, saber que uno es libre de desarrollarse, de hacer, de tener gustos, siempre y cuando no transgredas la libertad de otros. Entonces, como dice aquí en la universidad, los espacios de los baños, a eso es algo que a mi parecer no tiene pues ningún, pues no, no es nada malo, por así decirlo, porque digo, todos somos iguales. El problema es qué hacemos con esa parte de la comunidad que no respeta y qué sucedió en estos baños, que había chicos de los mismos que, según yo tengo entendido, porque tengo compañeros que van, bueno, tengo amigos que van en presencial en otras carreras y decían, me comentaban que hubo un problema porque las personas que dicen que son de este foro del Che, pues ingresan, son algunos de los que dicen que tienen negocios afuera y entonces que hay una persona que tienen identificada que se metía a los baños y tomaba fotos a las mujeres, utilizando esto de que pues es para todos, ¿no? Entonces cuando las chicas se dan cuenta, lo empiezan a como a cazar, lo identifican y es un tipo que vende afuera de la facultad y pertenece al grupo de los que tiene tomado el auditorio este que le dicen el Che. Entonces, ahí es cuando a mí me parece que ellos están transgrediendo, pues no solo la libertad de los otros, sino ya están transgrediendo la privacidad y cosas que ya están a otro nivel, ¿no? Entonces a mí sí me parece que ellos ahorita que piden que se les respete, que se les apoye, hay cosas muy, que sí son muy ciertas que deberíamos apoyar como comunidad, como país, pero ¿qué pasa cuando ellos tienen estas actitudes y pues quieren aún así el apoyo de la comunidad, ¿no? Ahí es cuando está el problema. Gracias, Pame. Y claro, a ver, esto es mucho más complicado, ¿no? No es hacer menor toda la situación de la diversidad sexual que hoy vivimos. Y esto no es si yo estoy a favor o si yo estoy en contra. Hoy está pasando eso. Nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, son realidades que nos están atravesando. Precisamente ahí empieza lo político. Si yo no estoy de acuerdo con eso, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que organizarme y tengo que, pero no sé, lo que no se debería de hacer, y menos dentro de una universidad, es justamente a partir de los ejercicios de agresión y de violencia. Estas personas, estos sujetitos de estos laboratorios, de este auditorio, ¿no? Vaya, es una situación sumamente complicada que lleva muchísimo tiempo dentro de la universidad y que como estudiantes toleramos, hemos normalizado en gran medida por el desconocimiento de la historia de cómo pasó y cómo está sucediendo eso. Y parte importante, que es con lo que quiero ir justamente girando hacia parte de la pedagogía social, es la responsabilidad, ¿no? La política exige responsabilidad y no confundamos, por favor, la política con los partidos políticos y las cuestiones administrativas, sino con las formas de organizarnos. Los partidos son una de esas formas. Las instituciones partidistas en este país, ¿no? Son importantes. ¿Por qué? Porque se supone que representan la manera en la que nos organizamos. ¿De qué manera nos organizamos? ¿No? Porque México es una república federal y que está dividida por estados y que hay una federación y que hay estados y que hay diversos poderes y ta, 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 ta. Pero eso al interior de todas las instituciones, pues hay otras estructuras. ¿Y qué pasa con todo esto? Perdón, ¿se sigue grabando la... Sí, ¿verdad? Pero ya, es que se movió algo aquí en la pantalla. ¿Y qué pasa con todas estas cuestiones? Lo que no tenemos y lo que no queremos es responsabilizarnos para con lo que sucede, porque implica justamente
Una, pues participar. Dos, conocer. Tres, ¿no? Esto que decía Alejandrina, pues tenemos que hacer formas en las que participemos, en las que todos desde nuestra trinchera podamos decir y hacer y estar desde las formas que nos corresponden. Ahora, esto es mucho más complicado, ¿no? Porque aquí viene justamente el vaciamiento de las instituciones. ¿Qué es eso que nos corresponde como estudiantes? ¿Por qué estas cosas, perdón, pasan menos o no pasan en las universidades privadas? Parte importante del pretexto que se ha seguido utilizando para privatizar las universidades públicas en términos económicos, porque se están privatizando de muchas otras maneras, pero en términos económicos es esta, justamente la cuestión de la eficiencia, ¿no? La cuestión de los problemas. No, es que en las universidades privadas pues no hay paros, es que en las universidades privadas esas cosas no pasan. Claro, porque no hay posibilidad de que pasen. No hay posibilidad. No es que no quieran los estudiantes que sucedan, es que no se les permite que suceda. Y entonces esto es mucho más complicado porque, que claro, por supuesto, ¿no? Aquí no pasa esto y va. Porque es un negocio, porque hay otras reglas. En una universidad pública, en cualquier institución pública, pues es muchísimo más complicado porque las reglas deberían de ser otras. Y aquí estamos viendo, ¿no? Muchas cosas como lo que hemos visto desde las sesiones pasadas con esta cosa de la igualdad. No es que no debamos de querer la equidad, sino entender que la equidad es una forma para hacer que la igualdad no se dé en términos políticos, en términos de ley. Y aquí está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Toda esta cosa de no, es que hay que permitirnos entre todos y que cada quien se organice como quiera, lo que hace es que no haya una comunidad, lo que pasa es que no nos responsabilicemos, lo que pasa es que se va desintegrando esto. ¿Y cuál es el problema de que se desintegre? ¿No? Porque a lo mejor dicen, pues a mí ni me importa, que mejor que nos pongan a chambear y ya, ¿no? ¿Por qué los universitarios tienen que estar en situaciones políticas? No tendrían por qué estar haciéndolo. Bueno, una, ¿no? Tiene que ver justamente que no es que la universidad pública sea un espacio político en términos que los estudiantes lo hayan o que la sociedad lo haya hecho, sino que históricamente se ha movido de esa manera porque por supuesto que como nos educan es una cuestión política. Y entonces, claro, para poder salir de la universidad y chambear y formar país, dejen la chamba, formar país, pues nos tienen que meter ideas en nuestra cabecita. Ideas de todo tipo, ¿no? Desde teóricas, metodológicas, reflexivas, como ideológicas, como lo hemos estado viendo, ¿no? Claro que va a haber cuestiones ideológicas en cada profe, en cada universidad, en cada programa, en cada profesión, pues tenemos, eso es algo inevitable. La universidad se supone que es el espacio donde aprendemos a pensar de manera reflexiva, ¿no? Se supondría, según además el sistema educativo en el que nosotros estamos, la primaria por eso antes solamente podían dar clases normalistas, nos normalizaba, es decir, nos daba las normas para poder integrarnos a la sociedad civil. Nos enseñaba a leer y escribir, cuentas básicas, dónde está México, qué animalitos existen, cómo se llama todos los ríos y tal, ¿no? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde estamos? Ta, ta, ta. La secundaria era, sabiendo la realidad que no ha cambiado mucho, bueno, hasta aquí va a llegar la mayoría de los mexicanos, pues que aprendan un oficio, ¿no? Enséñales un oficio, mételes un oficio. Hoy ya desaparecieron los oficios. Hoy son clubes y no sé cuántas otras cosas que se inventaron ahí de forma muy simpática. Yo no soy especialista en educación secundaria. Habría que hablar con alguien que sí sepa de eso y ver las lógicas de eso. Pero bueno, la lógica era, se van a quedar hasta ahí, ¿no? Luego está la prepa, que, bueno, será, los vamos a preparar para la universidad, y ese cruce y esa diferencia es que era mucho más teórico que la secundaria, que era mucho más práctica, ¿no? Secundarias técnicas, de ahí su especificidad, y bueno, en teoría, cuando entrábamos a la universidad o cuando trabajábamos en la universidad, nos enseñaban a pensar de manera reflexiva, ya no repetitiva. Parte del problema que tenemos los docentes con nuestros estudiantes universitarios es que
pues muchos de ellos no saben generar criterios, no saben argumentar, no saben respaldar sus ideas. Y lo peor, pues así entran, está bien, así entran, hay que educarlos. No, lo peor es que muchísimos salen y siguen sin saber hacerlo. La pregunta es, ¿cómo pudo pasar eso? ¿No? Pues claro, ¿cómo pudieron entrar sin saber leer y escribir? Y hay un problema gravísimo, y no solo en México, sino en Latinoamérica en general y en otras latitudes, en los que no entendemos lo que leemos. Eso se supone que lo tenemos que aprender en primaria. Y tenemos problemas graves de comprensión lectora. Y esto va solamente a aumentarse y aumentarse y aumentarse. Parte de la pedagogía social tiene que ver con estos problemas que no son lo escolar, ¿no? Si se fijan, esto no tiene que ver, o hasta ahora no he hablado justamente de planes y programas y de... No, todo esto que se está dando, todas estas tensiones, escapan a la didáctica, escapan a la parte pedagógica centrada justamente en la captación de las maneras y las maneras en las que aprenden los sujetos. Y la pedagogía social lo que intenta hacer, o la razón por la que surge, es para analizar estos otros contextos que siguen siendo espacios educativos, ¿no? Que no porque no son espacios escolarizados y podemos justamente centrarnos en términos teóricos, aprendizaje y con ello la enseñanza, no, 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 esto se escapa a eso, ¿no? Y no deja de ser solamente educativo, sino que se da en espacios educativos también, en este caso en la universidad. La política va a ser una de las formas en las que tendríamos que estar educados constantemente, ¿no? Porque vamos a participar como profesionistas saliendo de la universidad, pero también si no fuimos a la universidad, también si no terminamos, si no nos titulamos, si nos quedamos en quinto de primaria, no importa, también vamos a participar en el desarrollo y en la estructura política del lugar en el que estamos, ¿no? Desde el vecindario, que es lo más inmediato, hasta para con el país, ¿no? Hasta estas cosas internacionales y demás. ¿Y qué es lo que pasa y qué es lo que se va fragmentando? Justamente el sentido de comunidad a través de la reflexión conjunta. Y la pedagogía social tendría que hacer eso. ¿Cómo podemos intervenir pedagógicamente en escenarios, ¿no? Nosotros desde pedagogía, desde el SUAYED, ¿qué posibilidades tenemos para hacer de la universidad justamente espacios de reflexión, espacios de creación constructiva, ¿no? Y poder justamente, perdón, dar, eh, generar estos espacios en los que podemos llegar a acuerdos, ¿no? A ver, esta es la otra cosa, no se trata de que todos pensemos lo mismo y no se trata de que todos queramos lo mismo y no se trata, sino que todos estemos de acuerdo con lo mínimo. Una de las definiciones de justicia va a ser que cada quien tenga lo que se merece. Y eso pues va a ser ahí muy ambiguo. Hay otra definición que a mí me gusta más, que es la justicia es que sufra, en una sociedad más justa es que todos los involucrados sufran lo menos posible, ¿no? Estamos hablando también de animalitos, por ejemplo. La persona que dijo esto es, ay, se me fue su nombre, Bart Levy, no, ese es un personaje. Si saben de quién estoy hablando, Bert Levy, ahorita les digo el nombre de este pensador. Y justamente creo yo, o yo me afiliaría muchísimo más a su definición de justicia, en la que haya el menos sufrimiento posible, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La vida, por ahí dicen los budistas, la vida es sufrimiento. Hay cosas inevitables en la vida que no podemos dejar de sufrir, ¿no? Si nos machucamos, sufriremos, tendremos dolor. La muerte de alguien nos hará sufrir, el desamor nos hará sufrir, cosas que nos pierdan cosas nos hará sufrir, que no nos quede sabrosa la comida nos hará sufrir. La vida está llena de sufrimiento. Pero eso no significa, ¿no? Que tengamos que
provocárselo a alguien más, ni que podamos hacer o buscar las maneras para evitar eso, ¿no? Em, Tenemos que buscar, o según esta forma de justicia, la manera en la que todas las partes involucradas puedan soportar lo que está sucediendo dignamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los baños, no, pues yo no estoy de acuerdo, no, pues yo sí estoy de acuerdo, tal. No es nada más, pues somos mayoría y ya se fregaron, ¿no? Porque por supuesto que pasan situaciones como estas, cuando, cuando toda la comunidad no está de acuerdo con lo que está sucediendo, por supuesto que va a haber personas que se van a aprovechar de los espacios que quedan y va a haber personas que van a hacer como que no pasa nada porque no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Y aquí la cuestión para que las cosas funcionen, ¿no? Es que todos tenemos que estar de acuerdo con las reglas, no con no con las ideas, ¿no? A ver, yo no tengo la respuesta a esta cosa, por el ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? Yo no tengo la respuesta a los baños. Yo no sé si debería o no debería haber baños para 25,000 personas o no. Yo es algo que no lo sé. Mis opiniones, yo tengo mis opiniones, he formado opiniones al respecto, me he tratado de informarme, De eso a que lo sepa es completamente diferente. De eso a que tenga la verdad y que yo llegue y les diga así van a hacer las cosas es completamente distinto. Pero si no hablo con ustedes, ¿no? Y si no llegamos justamente a, bueno, a estas discusiones, ¿qué es lo digno? ¿Qué es lo que consideramos que cualquier humano debería son las cosas mínimas que debería de tener para evitar el dolor innecesario, para poder prevenir ciertas formas de sufrimiento? Hay otras que no se van a poder prevenir, pero que sí podemos cobijar, amortiguar, ¿no? Acompañar. Y en ese sentido, la pedagogía social, la sociopedagogía, tiene que regresar y voltear a ver a las comunidades para que se puedan volver a comunicar y para que puedan volver a crear estos lazos. Estos lazos no se dan así porque sí. Depende del ambiente en el que crezcamos, va a ser la manera en la que veamos el mundo. Entre más violencia nos rodee, más violentos vamos a ser. Y no es porque seamos malvados, es por la forma en la que aprendimos a responder ante eso. Necesitamos cierta sensibilidad, porque tampoco es que no se pueda, ¿no? Desafortunadamente hay personas que crecen en ambientes terribles y gracias a eso se vuelven mejores personas y hacen cosas maravillosas. Hacemos películas de ellos porque son la excepción. La mayoría de las personas guardamos rencor, respondemos con violencia, ni siquiera cuestionamos que nos golpeaban en nuestra casa porque nuestros papás tuvieran problemas, ¿no? Pues así eran y así son las cosas y muchas veces repetimos esos patrones. Socialmente se van poniendo ciertas cuestiones, entonces, bueno, pues cada vez golpeamos menos gacho a los chamacos, ¿no? Pero hay otras cosas que se disparan y así van sucediendo cosas y la mayoría de ellas tienen que ver, y sobre todo en el sistema capitalista neoliberal que puja por el individualismo, no hay posibilidad de conversación, no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de acuerdos. Y esto no hay que confundirlo con que todos hagan lo que quieran o con que la mayoría dijo, ya los otros los dejamos, porque aunque no sean la mayoría, siguen siendo parte de la comunidad o los queremos expulsar, que esa es la otra. Pues. Si ustedes no están de acuerdo con nosotros, fuera, ya no son parte de la comunidad, escúchala. Ahí están las opciones. Me parece a mí, ¿no? Que la idea es, aunque haya personas que no estén de acuerdo, una, tienen que respetar las reglas, aunque no estén de acuerdo porque eso es parte de la comunidad, y dos, debemos escuchar qué propuestas tienen para que vivan en lo que ellos consideran, todos debemos considerar al unísono, el criterio mínimo de dignidad. Porque a la Greta, que esta mujer que no me cae re bien y lo que quieran, parte de sus quejas era, lo que ya lo habíamos hablado aquí, ¿no? Ay, es que en la cárcel me trataron muy feo y no sé qué. A ver, claro que ella lo va a ver muy distinto a una persona que estuvo en una cárcel latinoamericana, por supuesto.
¿Cuál es nuestro estándar de dignidad o cuál es el estándar de dignidad que todos repetimos nosotros? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo. Pues que nadie debería de vivir en ciertas condiciones, ¿no? Que ni las personas... A ver, si a mí me ponen al Netanyahu, lo quisiera matar. Si me entero que lo mataron y que sufrió terriblemente, es algo que me alegraría. Yo no sé si yo pudiera hacerlo ya teniéndolo sentado ahí. Claro, mi relación con él es muy distinta, ¿verdad? Yo no soy una persona gazatía a la que le mataron toda la familia y hay una condición completamente distinta. Pero yo no sé si yo pudiera matarlo por mucho odio que le tenga. De eso a que, pues bueno, pobrecito, hay que perdonarlo porque pues, estaba loquito, o no, pues no hay que hacer nada, o vamos a mandarlo a la cárcel. No, 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 que se le trate como a cualquier persona que ha cometido los crímenes que ese hombre ha cometido, que están tipificados por la ley. Y aquí vienen muchas otras cosas muy complicadas. Bueno, ¿estamos a favor o no de la pena de muerte? Hay países donde sí están a favor, hay países donde no están a favor. Y, ¿no? Hay países donde después de ciertos años se puede perdonar a cualquier persona bajo criterios de salud, criterios de... No es que haya una sola forma de responder o de resolver las situaciones, pero si no estamos en la posibilidad de escuchar al otro que piensa diferente a nosotros, sin agredirlo, ¿no? Es que haciendo una escucha política, haciendo una escucha activa en ese sentido, tomando en consideración lo que está diciendo el otro, porque esperamos que eso haga con nosotros, ¿no? Y exigírselo y poner las cosas sobre la mesa. No podemos llegar a acuerdos, no podemos construir comunidad. La sociopedagogía, ustedes, en teoría, ¿no? Se están formando para generar esas herramientas. ¿Qué hacen cuando llegan con un grupo? Pues los conocen, ¿no? La didáctica les va a enseñar o les va a decir, ¿qué es lo primero que enseña la didáctica? Pues con quién vas a trabajar, qué es lo que vas a enseñar, de qué manera lo vas a hacer, con qué recursos cuentas. Eso, la idea de la sociopedagogía es trasladarlo a los espacios sociales informales, ayudarles a la comunidad a través de las herramientas pedagógicas a generar esos espacios de diálogo. Porque ustedes se supone que es lo que van a hacer en el entorno educativo, ¿no? Eso es lo que se supone que les enseñan nos enseñan o les enseñamos o estamos aprendiendo en los espacios pedagógicos. Generar diálogo, generar argumentos, aprender a escuchar, aprender a responder, ¿no? Debates, ¿para qué hacemos debates en las escuelas? ¿Para qué hacemos estas cosas de, bueno, a ver, y ahora pídele perdón a tu compañerito, y vamos a hablar de valores, y ¿verdad? ¿Por qué hablamos de historia? ¿Y por qué hablamos de la historia desde ciertas posturas? Porque se supone que estamos formando personas que tengan la capacidad de convivir con el otro. Vamos haciendo un estudio más en lupe, pues no es cierto. Los programas nos matan, no hay posibilidad de que personas destrozadas económicamente, laboralmente, como la mayoría de los docentes a nivel básico del país, enseñen resiliencia y amor, y los que lo hacen, mis respetos, ¿no? Porque además sí hay muchos que lo hacen. Pero ¿cómo pueden hacerlo si están más angustiados porque no les han pagado? O porque no tienen recursos para hacerlo, o porque va a haber otro, o porque ta. ¿Cómo puede un médico, ¿no? ejercer su labor en un espacio donde no hay los insumos mínimos necesarios para poder trabajar? Que tiene que tener 2 turnos para tener una vida que él considera digna. Porque aquí viene la otra, ¿no? ¿Qué consideramos un salario digno? Entre más trabajemos, deberíamos de vivir mejor. Pues los mexicanos tendremos que vivir increíblemente bien porque pues trabajamos muchísimo y no vivimos increíblemente bien. ¿Por qué no? Oye, pues no, lo que necesitamos es trabajar menos y ganar más, que nos paguen más, que nuestro trabajo valga más, porque es una cuestión geopolítica, porque no es así nada más de fácil, porque pasan muchas otras cosas y muchos otros intereses. Eso no podemos, a esos niveles nosotros no podemos, no hay forma en la que alcancemos a hacerlo, pero sí en lo local, sí desde otros espacios, sí tejiendo redes, estas pequeñas redes que posibilitan comunidad. Y de repente parece una cosa, ¿no? O muy utópica o muy insulsa o muy... No, vamos a ver los movimientos sociales históricos. ¿Qué pasa con las madres buscadoras?
mujeres en las peores de las situaciones, en las peores de las condiciones, se organizaron y empezaron a hablar de sus problemas y empezaron a hablar de... Hoy son mucho mejor investigadoras que la mayoría de los investigadores que están en cargos. Las invitaron a que les enseñaran a buscar cuerpos, por Dios. Eso es hacer tejido social desde lo local, desde uno con el otro, desde compartir las angustias, que es lo que está constantemente y más en un país con una cuestión política como la que atravesamos. Entonces, todo este choro y demás, hay que pensarlo en la universidad y hacia adentro, ¿no? ¿Qué tan informados estamos? Vaya, incluyéndome yo, ¿no? Yo inicié esto diciendo, saber ustedes qué saben, cómo está la cosa. No, vamos a informarnos bien de lo que está pasando. Esa es la primera, ¿no? Asumir nuestra responsabilidad ante el escenario. Dos, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo cambiar en lo macro, pero sí puedo hacer que la gente hable de esto. Y no nada más que me escuchen, sino que la gente hable de esto. Oye, ¿y tú qué piensas? ¿Y por qué piensas eso? Si estamos informados y hacemos que la gente hable, podemos hacer que ciertas cositas cambien, ¿no? Combatir la malinformación, por ejemplo. Hoy es una cosa gravísima lo de la malinformación y las falsas noticias y la posverdad. Es gravísimo que haya personas que crean que la Tierra es plana. Hay más terraplanistas hoy que en el medievo, que los indígenas mexicanos no pensaban que la Tierra era plana, ni la mayoría de los europeos en el medievo. Hoy un chorro de personas creen que la Tierra es plana y que nos han estado engañando y creen que las vacunas generan cosas muy terribles, ¿no? Vaya, a ver, vamos a informarnos. Y hay cosas que no tienen que ver con nuestra opinión, hay otras que sí. ¿Cómo vamos a reconocer eso? Nosotros, ustedes, en este caso, ¿no? Como pedagogas, tienen todas las herramientas para buscar el conocimiento, generar el conocimiento, propiciar el conocimiento. Y no el conocimiento en términos de información repetitiva, sino el conocimiento en términos, ¿no? De poder de transformación de nosotros como individuos y del otro con el que estamos. Desde nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros colegas. Eso es lo que ustedes van a intentar hacer el próximo semestre, ¿no? Reunir un grupo, generar una comunidad y dejar algo ahí. La mayoría de las veces es un proyecto educativo. Pero muchos casos de mi materia, de la maestra, con la doctora Irán también, lo hemos comentado, de muchos otros profesores, son programas que continúan, que sí continúan. No van a cambiar el mundo, no van a detener lo que está pasando, pero sí van a darle herramientas a los individuos que desde su localidad transformen su realidad. Y transformando realidades de una comunidad, de otra, sí podemos generar procesos muchísimo más grandes, ¿no? ¿Qué pasó en Italia? El país entero se paralizó y no trabajaron. Y eso no es una cosita así de que dos personas nos pusimos de acuerdo de mañana, ¿sí? Un país entero gracias a que compartían un mismo objetivo. En mi nombre, ¿no? Sí, Alejandrina. Maestro, solo quería saber si este proyecto de intervención comunitaria se lleva a la práctica, porque, o sea, yo había escuchado en una clase en que me colé que nada más era como la propuesta y yo dije, ay, qué aburrido. Entonces, ¿sí se lleva a la práctica? Ah, ok. No sé cómo la den otros profes, hay otros profes dando esa materia, pero conmigo sí. O la idea es que sí, ¿no? ¿Qué es eso llevarlo a la práctica? Pues hasta donde pueden llevarlo a la práctica, porque justamente parte de lo que a mí me interesa es que vean lo cabrón que es hacer esto, ¿no? Nos Sí, quejamos muchísimo. Sí, sí, sí. es que aquí en mi comunidad hay un instituto de la mujer. Entonces, como sabía que teníamos que hacer para el próximo semestre un proyecto de intervención, pues yo le dije a mi mamá, voy a ir a preguntar si me dejarían llevar aquí, pues, mi proyecto, ¿no? Y pues la señora que estaba en la entrada me terminó pasando con la directora y yo así de, no puede ser.
Y la directora de, dame tu teléfono, muchas gracias. Me ofreció salones, tablones, no sé qué tanta cosa y publicar una infografía en las redes sociales del municipio. Y pues obviamente quedé con la promesa de volver, ¿no? Con mi proyecto para que me dejara llevarlo a la práctica. Y ya después cuando me colé en esta clase y dijo que nada más era como la planeación, dije, no, voy a quedar como payasa. Pero ya ahorita estoy más tranquila. No, 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 no. ¿Fue una clase mía que colaste, que yo dije No, eso? No, le voy a decir la verdad, nos colamos en una clase del doctor Víctor Rendón y él dijo que nada más iba a hacer como, pues el diseño, ¿no? La propuesta, pero que mm, no la intervención como tal. Y yo dije, ay, no, qué mm. tristeza. Pero Ay, sí, no. No, aquí sí. Bueno, la idea conmigo sí es hacerlo. ok. Por dos razones. Una, es muy, muy, muy complicado. Si no tienes una comunidad que más o menos ya conozcas, un interés o algo, salte a buscar vecinos y buscar mamás y amiguitos de tus hijos. Una es eso, ¿no? Ver que pues, no es nada fácil. Y la otra es, si ya hay esas bases, hacerlas, la idea es ver cómo se potencia esto en términos de pedagogía, ¿no? Cómo la pedagogía es una puerta para justamente entrar a muchos otros espacios de trabajo que no tienen que ver con la docencia, que no tienen que ver con lo áulico, pero que están directamente ligados a lo educativo, ¿no? Y esa es parte de la idea. Entonces, sí, a ver, también les digo, he tenido grupos en los que hay alguien que hace un proyecto súper intenso y hay quien dice es que apenas puedo hacer el protocolo porque lo que a mí me interesa es que entiendan lo que es enfrentarse a un proyecto comunitario, ¿no? Desde lo pedagógico. Así que sí, lo harás. Es que bueno, ¿no? Que ya tienes esta red, que vayas pensando perdón que esté volteando así, pero es que mi computadora me está pidiendo de comer y no encuentro el cargador. Entonces, denme un segundito en lo que voy por él. Denme un segundo, ¿eh? Ya, perdónenme, ya volví. Sí, de hecho, Vero, tú no sé si quieras platicar del proyecto de intervención en el que trabajaste, Vero. No sé si andas en posibilidades de platicarnos, pero bueno, Vero ya estuvo en la materia, ¿no? Y llevaron a cabo el proyecto. Y sí, la idea es que, les digo, lo apliquen de verdad, ¿no? Porque a mí me parece que tenemos muy desprestigiada o muy poco valorada este tipo de cuestiones como la acción comunitaria local, ¿no? Como, ay, ¿eso qué? Como si eso fuera a cambiar el mundo, como tal. Y pues sí, ¿no? Vaya, no el mundo, pero sí va cambiando las realidades en las que participamos. Pero además es muy difícil. También por otra razón, a mí me gusta que lo intenten llevar a cabo, que lo intenten aplicar. Muchas veces decimos, ¿no? Como, ay, ¿por qué no hacen esto? O, ay, tal comunidad que no quiere participar en no sé cuánto. O, ay, ta. Y cuando ya nos acercamos nos damos cuenta que no es así de fácil. Trabajar con personas es sumamente complicado por esto que hablaba, ¿no? La responsabilidad, los acuerdos, poner de nuestra parte. Una intervención social siempre va a ser una cuestión muy agresiva. Es llegar a decirle a la gente que está mal y que tiene que hacer las cosas diferente. Y ahí sí los podemos decir muy bonito, pero si le seguimos estando diciendo lo mismo, ¿no? Y generalmente no escuchamos al otro.
generalmente llegamos desde como con como cierta autoridad, a decir yo sí sé, tú no sabes y yo te vengo a educar. Y pues parece tal escuela ya, ¿no? La vida no necesitamos ese tipo de cosas. Necesitamos que sí que nos enseñen cosas, sí que nos acompañen, pero no que nos digan qué hacer, y menos cuando trabajamos con adultos. Entonces, parte de justamente de esto es ir reconociendo esas complicaciones, sensibilizarnos ante lo comunitario y ver cómo no es así de fácil, ¿no? Cómo en términos, por ejemplo, administrativos, gubernamentales, pues ya que nos acercamos y tratamos de ver cómo es la cosa, pues entendemos que tampoco es tan fácil. Cualquier persona llega y toca una puerta, y claro que sí, aquí está el cambio, ya se resolvió todo. Esto es una cosa mucho más complicada y lenta. Desafortunadamente tenemos poco tiempo. El próximo semestre voy a también intentar ahí hacer una nueva estrategia para ir mezclando la parte teórica con la parte aplicada, ¿no? Porque en general es muy poquito tiempo para la parte aplicada. Ten 2 meses, me parece, menos, como mes y medio para poder llevar a cabo el proyecto, y es muy poquitito tiempo. Muy probablemente por eso el profesor Víctor solamente hace la planeación, porque es complicado en sí mismo planificar para eso, y más con el tiempo encima. Entonces, el próximo semestre yo voy a intentar que pues vaya de la mano, ¿no? La parte teórica, el acompañamiento teórico, pero ya la puesta en práctica de lo que quieren. Entonces también si ya van teniendo ideas de lo que quieren hacer, pues las pueden ir compartiendo, ¿no? Podemos irlo viendo justamente para que el próximo semestre pues, les rinda más el tiempo y puedan hacer una aplicación pues más larga, ¿no? Porque también esta es la otra, no importa que sea una cosa, muchas veces también denostamos mucho, ay, solo fue un taller, pero muchos talleres cambian la vida de muchas personas al saber que hay otra opción, ¿no? Al saber que hay un teléfono en el que puedes llamar y te ayudan si te están violentando. Al saber que las drogas son malas, aunque tú veas a tus papás drogándote todo el tiempo. No sé, cosas que para lo mejor para nosotros no fueron importantes y por eso vimos el taller como menor, pero por algo los talleres siguen siendo de las herramientas más importantes para acercarnos a la gente, ¿no? Porque nunca sabemos en qué posición está el otro, y menos cuando ese otro es un otro, muy desconocido, ¿no? El que vamos a ver pocas veces o nunca hemos visto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es la pedagogía social está en todos estos espacios, ¿no? Desde lo universitario, en generar nuestra propia comunidad, en los espacios institucionales que dan apertura para esto, en los espacios informales. La idea de la pedagogía social es dar herramientas pedagógicas a la comunidad para que ellos puedan resolver sus propios problemas. Entonces yo les dejaría, ¿no? Les pediría que nos quedáramos pensando todas en cómo enfrentar esto que está pasando en la universidad, más allá de nosotras, cómo sobrevivir, porque ustedes van a terminar el semestre, terminan el ciclo, terminan el año, se van, adiós, se acabó, ¿no? Yo trabajaré y pues, me afectarán de una u otra forma, pero ya no soy estudiante, ¿no? La relación con la universidad es otra. Pero aquí la cosa está en que si queremos que siga habiendo universidad pública para las generaciones que vienen y para los críos que tendremos, sobrinos, niños, niñas, las infancias del mundo y tengan posibilidad de educarse, pues tenemos que seguir pensando en la universidad pública nosotros, ¿no? Las que ahorita lo hacemos. Ahorita nosotras somos la universidad. ¿Qué herramientas desde la pedagogía tenemos para leer esto más allá de una cuestión curricular, más allá de una cuestión de, ay, es que ¿por qué no pidieron que hubiera mejores pizarrones? No, entendiendo que lo educativo es político, siempre la educación y la política van a estar de la mano. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo como loca hablándoles de cosas que a mucha gente a lo mejor no le parece que estén bien o cree que son mentiras o no les gustaría que se las estuviera diciendo, pero a mí nadie me dice qué decir y qué no decir porque estoy en una universidad pública, porque tengo libertad de cátedra, ¿no? Y ustedes tienen la capacidad de escucharme, de decir, no, esta señora está loca, o decir, oh, no, mira, tiene mucha razón. Tenemos la posibilidad de diálogo. Y si queremos que esas cosas sigan sucediendo, tenemos que cuidar y proteger la universidad pública, ¿no? La educación, para eso hay que politizarnos.
Para eso hay que entender nuestra responsabilidad. Y politizarnos, no entenderlo en el sentido de me tengo que afiliar a el partido que esté ahí o tengo que saber quién ganó el sindicato. No, 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 no. Yo, ¿cómo estoy contribuyendo a la organización? Yo, ¿cómo estoy contribuyendo a que aquí haya comunidad? Yo conozco las reglas que hacen que imperan en mi comunidad. ¿Cómo me informo? ¿Cuáles son los canales que utilizo? Cuando hablo, digo cosas que me constan o me las invento, ¿no? O solo repito lo que veo en los grupos de Facebook porque todos lo hacemos en algún momento, porque es parte de la dinámica social en la que estamos, pero lo importante aquí es reflexionar sobre cómo lo hacemos y tratar de evitar hacerlo, ¿no? Reconocer nuestras propias limitantes e invitar justamente a los que nos rodean inmediatamente a hablar de esto, pero desde una manera, ahora sí, ¿no? Muy pedagógica, muy didáctica, muy en calma, muy desde la reflexión. Vaya, hay cosas que nos generan más pasiones que otras, ¿no? Habrá cosas en las que nos pelearemos muchísimo más que en otras. Pero la idea es que cuando hagamos esto, sobre todo en las intervenciones pensadas y planeadas, pues lo hagamos desde el saber, ¿no? Que no estamos ahí para resolver los problemas, sino para ayudar que haya canales para resolver los problemas. Y les repito nuevamente, ¿quién mejor que alguien que conoce cómo aprendemos y cómo enseñamos para poder intervenir en las relaciones sociales que tenemos? Y hoy esas relaciones son sumamente violentas y son sumamente agresivas y son sumamente de incertidumbre y por eso nos despolitizamos, por eso nos desresponsabilizamos, ¿no? Pero parte de nuestra chamba, pues incluye justamente, ¿no? Si queremos hacer bien la chamba desde la pedagogía, pues tenemos que asumir que lo que decimos tiene un impacto para bien, para mal, que lo que escribimos, que el contenido que vamos a hacer, que los talleres que organizamos, todo eso es parte del proceso de formación, sobre todo si pensamos en infancias, de las personitas que van a tomar decisiones por nosotros, ¿no? Entonces también piénselo en ese sentido, o yo lo trato de pensar en ese sentido. Yo no trato de educarles a ustedes con ética y de educar a las personas pequeñitas con ética y a toda la gente que me rodea con ética porque soy buena onda. No, lo hago por egoísta y luego porque voy a ser viejita y porque voy a necesitar que personas jóvenes tomen decisiones que van a repercutir directamente en mí, porque va a haber personas que voten que me quiten o no me quiten la pensión, o que te encierren a los viejitos. Yo no sé en qué momento las cosas cambian, ¿no? Y de repente el ser viejito se vuelve algo terrible y enciérrenlos a todos y que no salgan. Vaya, para como esté el mundo, no me sorprendería que un día llegáramos a una cosa así. Entonces, yo quiero, ¿no? Pues ser una viejita que la pase bien y que no tenga miedo de dónde me voy a morir y de quién me va a cuidar y ta, porque sé que va a haber ciudadanos por ahí que tienen principios éticos, que no son, que no es que piensen igual que yo, pero que van a pensar en personas como yo. No sé si me explico el sentido de esto, ¿no? Entonces, eso sí podemos hacer, eso es lo que hace la pedagogía social o debería de hacerlo. Y bueno, pues desde la universidad tenemos que posicionarnos desde esa forma, ¿no? La educación es política, lo que hacemos es político, más no partidista, gubernamental y administrativo en ese sentido, pero sí asumir que no, porque de verdad, piénsenlo de esta manera, las cosas que hacemos repercuten en el otro, tomemos ese lugar, cuando dejamos de considerarnos significantes, ¿no? Dejó de importar lo que decimos y por eso hoy todos podemos decir lo que se nos pegue la gana sin repercusiones, o las menores, ¿no? Hoy hay tanto ruido en las redes que lo que decimos se va rapidísimo, se escapa, y eso nos hace sentir que lo que hacemos no tiene valor. Vamos a cambiar eso y diciendo, bueno, a lo mejor yo no puedo hacer que las cosas dejen de ser como son, pero sí puedo no participar en lo terrible que está sucediendo, ¿no? Sí puedo yo activamente decidir sobre lo que yo hago y no hago, y yo elijo no, que ustedes pongan lo que quieran, ¿no? Ahí sí, justamente en el sistema que vivimos liberal, pues bueno, nos permite tener ideas distintas y aún así, en teoría, poder convivir sin mayor conflicto, ¿no?
mientras respetemos, pues bueno, lo que hemos denominado las leyes. Para eso hay que conocer las leyes y para eso hay que, bueno, es un chorro de otras cosas. No sé hasta aquí si lo que les dije tiene sentido, no tiene sentido, les va como que aclarando un poco a qué va la pedagogía social, por qué hablar de todos estos temas que no tienen que ver aparentemente, ¿no? Con las estructuras tradicionales, escolares, tarara, por qué abrir estos otros panoramas nos permite desde la pedagogía, ¿no? Incidir en lo educativo en otros espacios. No sé si va quedando claro, no sé si tengan dudas ahora también de la plataforma, actividades, lecturas, algo que haya por ahí que genere duda, que genere algo extraño, nada, todo bien, excelente. Pues bueno, si es así, eh, nos despedimos. La próxima sesión, espérenme, porque voy a tener que salir y déjenme, ahorita les digo. Em, el próximo lunes 10 nos vemos. El día que no nos vamos a ver, por favor, es el 17 de noviembre. El lunes 17 no los voy a poder ver. Por favor, no las voy a poder ver. Entonces, de todas formas, se los recuerdo, ¿no? Por cualquier cosa que no habrá sesión, pero para que lo consideren, ese día tendré que, bueno, no estaré en un lugar con acceso a internet, entonces, pues, ni me voy a pelear, ¿verdad? Por conseguir señal, ya sé que no va a haber y bueno, les aviso de una vez que no voy a poder darles clase, pero la próxima semana sí nos vemos, el 10, y pues bueno, ¿no? Ahí vamos resolviendo todas estas cosas. La idea es que, pues bueno, vayamos pensando esto y que, pues, recuperemos, ¿no? El poder de que nuestras palabras vuelvan a tener poder, no porque las decimos muy fuertes, sino porque lo que decimos va teniendo sentido y va siendo reflexionado y va siendo crítico e invita a que pues otras personas puedan también ir haciendo estos ejercicios. Entonces, si no hay más dudas, qué bueno, Pam, que todo claro. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, tengan una linda noche. Gracias, maestra. A ustedes, chao.